Les voy a pedir que esperemos solo unos minutos, ¿ok? En unos minutos iniciamos con la sesión. Muy bien, estimados colegas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si me escuchan, yo les voy a pedir que me escriban al chat, ¿sí? Al chat, si se escucha muy bien, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Oh, muy bien, Cristina, gracias. ¿Sí? ¿Todos pueden oír? Muy bien. Aunque baje la voz, ¿sí? Analí, Josefina, Erlinda, qué bueno. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la especialización. Hay sesiones en curso que vamos a desarrollar el día de hoy. Hay una clase anterior que hemos ido enfatizando ya algunos temas. Estamos en modo currículum. No nos olvidemos que todo lo que vamos a desarrollar durante estas sesiones es relacionada al tema curricular, básicamente al tema curricular. Por lo tanto, nos estamos poniendo en modo currículum, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión 14, ¿ya? La sesión 14. Estamos ahorita comprendiendo todos los que estamos participando de esta especialización, cómo se planifica el currículum, ¿no? O cómo es el proceso de planificación y diversificación curricular en la EVA, ¿ok? Si bien la planificación y diversificación es un proceso que es similar en la EBR, en la educación básica regular, en la EBE, en la educación básica especial, también en la EVA, digamos, es similar en la educación básica alternativa, pero tiene sus peculiaridades porque nosotros trabajamos con distinto tipo de público, ¿sí? Los estudiantes son distintos, tanto para la EBE como para la EBR, como para la EVA. Por lo tanto, hay intereses totalmente distintos, ¿no? Los intereses que tiene un chico del quinto de secundaria es distinto a los intereses que tiene un estudiante de la educación básica alternativa. Son intereses totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, siendo así, nosotros tenemos que ir trabajando sobre la base de esos intereses de nuestros estudiantes. Ahora, en EBR, nosotros hablamos de las necesidades de los estudiantes, pero en EVA no necesariamente hablamos de las necesidades de los estudiantes, sino de los intereses de los estudiantes, porque ya son personas adultas que quieren desenvolverse en la vida y tienen sus propios intereses, ¿sí? Personales. Por lo tanto, nosotros tenemos que recoger información, hacer un diagnóstico de cuáles son esos intereses de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a seguir hablando del currículum y voy a ir repitiendo varias cosas. Los que se han perdido la clase anterior o no han tenido la oportunidad de ver el video porque en realidad no se pudo grabar, hemos hecho una clase anterior un poco rara, ¿no? Se nos ha cortado varias veces el desarrollo de la sesión. Eso no ha permitido que se grabe la sesión anterior como estaba previsto. Entonces, pero bueno, seguimos adelante y yo voy a seguir, digamos, repitiendo lo que corresponde en materia del currículum. Hoy vamos a continuar hablando del currículum, pero esta vez les quiero hablar sobre el ABP, ¿ok? El ABP que tiene mucho que ver en el proceso de planificación, el ABP, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a hablar sobre el aprendizaje basado, a ver, ¿qué dicen ustedes? Cuando yo digo ABP, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? A ver, vamos a escribir en el chat, ¿ok? Vamos a escribir en el chat, ¿a qué creen que me estoy refiriendo cuando hablo de ABP? ¿A qué creen que me estoy refiriendo cuando hablo de ABP? Analí, ABP, aprendizaje basado en proyectos. Oscar, excelente. ¿Sí?
aprendizaje basado en proyectos. Muy bien, es que eso es lo que vamos a hablar. También existe lo que se denomina aprendizaje basado en problemas, que tiene su particularidad. Hoy voy a explicar cuál es esa diferencia, pero vamos a centrar nuestra atención todos y todas en el aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Está pendiente todavía con ustedes trabajar esta unidad diagnóstica. Recuerdan, la anterior sesión había hablado yo de una unidad diagnóstica, que es, digamos, la unidad previa a todo lo que tenemos que trabajar a nivel del currículum, ¿sí? Entonces, antes de explicar esta unidad diagnóstica, voy a, digamos, hacer una breve explicación acerca del ABP. El ABP, podemos trabajar el ABP, en realidad todos podemos hacer el ABP y en realidad este es, digamos, una forma de trabajar mucho más conveniente para la educación básica alternativa, ¿ok? El ABP. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Voy a hacer, digamos, algunas preguntas y sobre la marcha vamos a ir explicando, ¿ok? Vamos a leer, yo ya he traído este texto en algún momento, ya lo traje en este texto, lo vamos a repetir, ¿sí? Pero, a ver, quiero con ustedes constatar si estamos, digamos, alineados respecto a lo que venimos trabajando. Yo voy a invitar nuevamente, porque en una anterior oportunidad he invitado a alguien para que lea, y le voy a pedir que nos ayude con esa lectura. Antoinette, ¿estás ahí? ¿Nos ayudas con la lectura, por favor, Antoinette Aragón? ¿Estás ahí, Antoinette? ¿Nos ayudas con la lectura? ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? Yo, profesor, Oh, Rosario. Hola, ¿qué tal, profesor. Rosario? ¿Cómo estás? Vamos, Rosario. A ver, ayúdame con la lectura. A ver, ustedes ya la conocen, en algún momento lo hemos leído. Nuevamente vamos a hacer esa lectura, Rosario. Gracias. Ya, dice, Julián es docente del SEBA Manuel Escorza. Salió al museo con sus estudiantes. Algunos de sus alumnos se acercan a observar las pinturas, esculturas, tallados, fotografías y diversas manifestaciones artísticas. De pronto, Santiago comienza a discutir con Claudio sobre cuál de las manifestaciones artísticas son más relevantes para el mercado. Sus compañeros, al ver la discusión, opinan y plantean sus puntos de vista. Julián, al percatarse de la situación, aprovecha para proponer la implementación de un ABP. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es imprescindible en un aprendizaje basado en proyectos? Indicar a los estudiantes cuál es el valor intrínseco de cada una de las diversas manifestaciones culturales observadas en el museo. 2, indicar a los estudiantes qué es una manifestación artística. 3, indicar a los estudiantes en qué se diferencian la pintura, escultura, tallado, fotografía y las diversas manifestaciones artísticas. Gracias, Rosario. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes que están escuchando, digamos, esta lectura de Rosario, marcaría? A ver, ¿cuál sería la respuesta desde vuestra perspectiva? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Sí? A ver, vamos a ver cuál puede ser la alternativa y luego vamos a ir analizando, ¿ok? Estamos hablando, digamos, de ABP, pero acá nos dice la consigna, ¿no? ¿Cuál de las siguientes intervenciones es imprescindible en un aprendizaje basado en proyectos? Es decir, todas las intervenciones pueden darse, pero hay una que es, digamos, imprescindible, fundamental, que de todas maneras se tiene que dar. ¿Cuál consideran ustedes que es esa alternativa? A ver, ¿qué marcan en el chat? Estamos, digamos, escribiendo en el chat del Zoom. ¿Cuál consideran que puede ser la respuesta? A ver,
Rosario, tú misma planteas que es la A, ok. Josefina, igual la A. Juan Bautista, la A. Pero ¿por qué la A? ¿Hay algún motivo en particular por el cual ustedes están marcando la A? ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe? A, por su valor intrínseco, Juan Bautista. A, por el valor intrínseco. Qué interesante. Ok. Bueno, cuando nosotros vemos este tipo de preguntas, nos vamos a dar cuenta que formular preguntas en ABP es clave. ¿Ya? Formular preguntas y yo les voy a explicar cómo vamos a ir formulando las preguntas para un aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y vamos a trabajar eso con ustedes en un momento, ¿ok? Miren, cuando se le dice al estudiante indicar, ¿no? ¿En qué se diferencia la pintura, escultura, tallado, fotografía y las diversas manifestaciones? Aquí básicamente lo que busca el profesor es una comparación, ¿ya? Acá básicamente lo que busca el profesor es la comparación, ¿no? La comparación. La comparación. ¿Qué es la comparación? Establecer diferencias y semejanzas. Es toda una habilidad. No es que sea muy compleja, pero es una habilidad relativamente compleja, ¿no? Pero que cuando te dicen en qué se diferencia, entonces definitivamente lo que tú quieres promover es el desarrollo de esta habilidad de comparación. Cuando tú hablas de qué es una manifestación artística, entonces lo que tú estás activando es la memoria, el recordar, ¿no? Una definición, un concepto. Entonces, es más conceptual, digamos, esta pregunta. No hay un nivel, digamos, de comparación, ¿no? Como el anterior, ¿no? Acá estamos básicamente, vamos a recordar, vamos a activar la memoria, etcétera, etcétera, que es, digamos, un proceso cognitivo un poco más, menos complejo, perdón, es un proceso cognitivo de baja demanda cognitiva, ¿no? Pero cuando tú hablas del valor intrínseco, ¿cuál es el valor intrínseco? Entonces acá tú vas a apelar al desarrollo de distintos procesos cognitivos. Acá tienes que analizar, acá, de todas maneras, si tú quieres decir cuál es el valor intrínseco, no basta, digamos, con ese análisis, vas a hacer una valoración, una evaluación, ¿sí? Y esa evaluación implica que también comparar. Entonces es más complejo, ¿no? Este, esta alternativa, ¿no? Cuando uno nos pregunta cuál es el valor intrínseco, básicamente es evaluar, ¿no? Es un proceso cognitivo un poquito más potente, ¿no? Más complejo. ¿Qué nos dice el ABP? El ABP nos dice que nosotros tenemos que promover en los estudiantes el pensamiento crítico. Eso nos dice el ABP, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se tiene que promover, digamos, desarrollando preguntas, ¿no? Al estudiante para que pueda desarrollar diversos procesos cognitivos, como analizar, evaluar, comparar, sintetizar, jerarquizar. Es decir, ¿cuál de las alternativas me lleva a desarrollar diferentes procesos cognitivos? Evidentemente es la alternativa A, y lo han dicho ustedes, ¿no? La alternativa A es, digamos, de alta demanda cognitiva, ¿ok? Pero hay algo particular, ¿no? Que el docente está, digamos, utilizando en esta actividad. El docente les está dando la oportunidad de que los estudiantes observen las preguntas, ¿no? Observen las pinturas, y luego
les ha dado la posibilidad de que entre ellos puedan discutir, por ejemplo, Santiago y Claudio comienzan a discutir, entonces él está promoviendo lo que se denomina un aprendizaje más autónomo, autónomo, ¿sí? Él no ha ido a explicar todavía, él está, digamos, llevándolos a los estudiantes a este museo y ellos a partir de lo que están observando están estableciendo un diálogo, una discusión, está promoviendo, digamos, un aprendizaje autónomo. Entonces, acá hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, la autonomía y por otro lado, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Cuando quiero trabajar yo el ABP, cuando quiero trabajar ABP, aprendizaje basado en proyectos, tengo que promover la autonomía de los estudiantes. Eso es, digamos, algo fundamental. La autonomía, ¿ya? Es decir, los estudiantes tienen que aprender por sí mismos. Tú tienes que generar las condiciones para que exista ese diálogo, esa discusión. Si el profesor no los llevaba al museo, es muy probable que no hubiese habido esa discusión entre Claudio y Santiago. Entonces, hay que ir promoviendo nosotros condiciones para que los estudiantes aprendan de manera autónoma. Ahora, las preguntas que yo les voy a plantear a los estudiantes siempre tienen que estar orientadas al pensamiento crítico, crítico o creativo, ¿no? Porque cuando hay pensamiento crítico, el estudiante problematiza, el estudiante evalúa, el estudiante va a desarrollar distintos procesos cognitivos que en un momento les voy a ir, digamos, explicando. Pero me parece bien la respuesta que ustedes han marcado, evidentemente, es la alternativa A, es, digamos, la intervención más imprescindible, ¿no? El preguntar sobre el valor intrínseco. Entonces, voy a continuar con otra pregunta. A ver, un momento. Ajá. Vamos a ver, a leer esto y nuevamente vamos a hacer una lectura y vamos a analizar. A ver, Belén, ¿estás ahí, Belén? Belén Lozano, ¿sí? Belén, ¿me escuchas? Carlos, Carlos Mamani, ¿estás ahí, Carlos? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Me ayudas con la lectura, Carlos? Sí, sí, sí. A ver, vamos con la lectura, Carlos. Ya, ¿luego me copian? Sí, te escuchamos muy bien, Carlos. Listo, colegas, buenas tardes. Voy a leer la lectura. El párrafo dice así. Nati salió al campo con sus estudiantes del SEBA. Pidió que observen y reconozcan los diferentes componentes del ambiente y los posibles impactos en el medio donde se instala y se desarrolla la ciudad. Los estudiantes señalaban y nombraban los seres del entorno, estableciendo las relaciones entre los seres vivos y los no vivos a través de diferentes preguntas que la docente promovía. Pregunta, ¿qué hace posible que los seres que están en el campo vivan? Otra pregunta, ¿de qué se alimentan las plantas? Otra pregunta, ¿de qué se alimentan los animales? ¿Qué promueve Nati? Entonces nos vota tres alternativas. También la lectura, ¿verdad? Claro, Carlos. Primera alternativa, que los estudiantes reciban los conocimientos que deben aprender en su forma final acabada. Dos, que los estudiantes descubran el conocimiento antes de asimilarlo. Y finalmente, que los estudiantes memoricen y asimilen el conocimiento al pie de la letra. Gracias, Carlos. A ver,
Igual, ustedes ya conocen estas preguntas. Yo estoy en realidad trayendo casi las mismas preguntas que traje en algún momento, porque vamos a analizar y a partir de ella vamos a ir explicando lo que implica el ABP. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta aquí? Si Nati salió al campo, pidió que observen, reconozcan los componentes del ambiente y luego hizo algunas preguntas. Juan, muy bien. Para ti que descubran el conocimiento. Joel, igual a Analí, Caroli. Ah, qué interesante. Ah, muy bien. Entonces, acá hay una nueva condición. Hay una nueva condición. Cuando nosotros trabajamos ABP, cuando nosotros trabajamos ABP, tenemos que promover el aprendizaje por descubrimiento, ¿ok? Por descubrimiento. Eso va a ser fundamental, el aprendizaje por descubrimiento. Cuando hacemos ABP, miren, yo les estoy primero un poquito pintando de manera muy general cómo vamos a ir trabajando el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Primero, habíamos indicado, tenemos que ir promoviendo este aprendizaje más autónomo, ¿sí? Aprendizaje más autónomo, pero también hemos dicho que tenemos que ir promoviendo ese aprendizaje crítico, ¿sí? Pero básicamente el ABP se centra en estos dos tipos de aprendizaje. El autónomo, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje por descubrimiento, ¿ok? Por eso le interesa mucho a la modalidad de educación básica alternativa trabajar el ABP, porque lo que vamos a promover con nuestros jóvenes y adultos es ese aprendizaje autónomo, por un lado, y el aprendizaje por descubrimiento. Por lo tanto, yo no puedo trabajar, ¿no? Con estos estudiantes lo siguiente. Si yo le digo al estudiante que los estudiantes reciban los conocimientos que deben aprender en su forma acabada, ¿saben cómo se llama esto? A esto se llama un aprendizaje receptivo, receptivo, ¿ok? Mientras que si yo le digo que los estudiantes memoricen y asimilen, ah, caramba, esto es un aprendizaje memorístico, memorístico, memorístico. Entonces, no. Si vamos a hacer ABP, no puedo yo trabajar este tipo, digamos, de aprendizajes, que es más receptivo, donde solo el estudiante escucha, así como, digamos, esta capacitación, pues, ¿no? En esta capacitación, básicamente ustedes están escuchando, ¿no? Básicamente, es, digamos, hablando en porcentajes, ustedes, digamos, en mayor porcentaje escuchan, es casi receptivo. Una cosa es, digamos, lo que estamos trabajando ahora y otra cosa es lo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes de la EVA, que tienen distintas particularidades. Entonces, este tipo de aprendizajes no es conveniente para el ABP, ¿no? Para el aprendizaje basado en proyectos, porque al ABP le interesa, como les dije, este aprendizaje más autónomo y por descubrimiento. Por lo tanto, aquí, digamos, estaría la respuesta. A ver, entonces, mire, una condición fundamental, ya una primera condición fundamental para poder trabajar el ABP, primero es la problematización. A ver, acá la problematización. La problematización es el arte de preguntar. Y yo les he, digamos, mostrado dos situaciones y les he hecho algunas preguntas, pero también dentro de esas situaciones los maestros o la maestra ha hecho preguntas a sus estudiantes, se tiene que problematizar, ¿ya? La problematización es, digamos, un aspecto fundamental. Cuando uno habla de la problematización, significa el arte de preguntar. Problematizar se entiende como el arte de preguntar, o también llaman la problematización como establecer discrepancias. Problematizar es establecer discrepancias entre la realidad
y lo deseado. Nuevamente voy a repetir. La problematización es establecer discrepancias entre la realidad y lo deseado, ¿sí? ¿Cómo establecer esas discrepancias? Entonces, implica hacer preguntas de carácter crítico, preguntas de carácter más creativo, donde existan propuestas alternativas que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, ¿ya? ¿Cómo puedo problematizar? ¿Cómo puedo formular una pregunta, ¿no? Para poder trabajar con los estudiantes. Hoy vamos a aprender parte de eso, ¿ya? Y por otro lado, nosotros necesitamos trabajar este aprendizaje por descubrimiento, ¿ya? Que digamos es fundamental también para el ABP y lo que les decía, la autonomía va a ser fundamental en todo el proceso, digamos, de la planificación de un ABP. Cuando hablamos de autonomía, esto es, digamos, lo que significa, ¿no? Que los estudiantes, cuando son autónomos, van a elegir el camino que desean tomar, ¿no? Ellos van a elegir la estrategia que quieren utilizar. Ellos van a elegir la herramienta con la cual van a trabajar. Incluso ellos van a elegir el momento oportuno para poder aprender. Entonces, la autonomía va a ser fundamental en todo este proceso. Miren, yo todavía no he hablado mucho del aprendizaje basado en proyectos, pero ahorita estoy generando ciertas condiciones previas para poder entender el ABP. El ABP. Entonces, nuevamente así, recapitulando, si tú quieres hacer a nivel curricular el ABP, tienes que promover la autonomía, que es fundamental. Los estudiantes tienen que trabajar, no el docente. El estudiante es el que tiene que desarrollar las actividades, ¿sí? Él es el que tiene que trabajar, no mucho el docente. El docente genera ciertas condiciones. Segundo, tiene que promover el aprendizaje por descubrimiento. El estudiante tiene que descubrir, por lo tanto, el estudiante es el que planifica. Y tercero, tenemos que ayudar a los estudiantes a problematizar, a establecer discrepancias, a, digamos, desarrollar esa habilidad de formular preguntas, ¿sí? De esa manera, como dice Celiana, se va a generar ese aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces, iniciamos con el ABP. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Les he dado, digamos, un marco, un preámbulo de lo que significa el ABP, digamos, preliminar, pero ahora sí vamos a entrar digamos, a conocer la metodología del ABP. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O no están de acuerdo? A ver si están ahí del otro lado para ir continuando, ¿no? Porque hemos, digamos, hecho esta antesala previa para poder continuar. Ok, Analí, gracias. Eliana, Gisela, por responder. Lilla, ¿cómo estás, Lilla? A ver, Caroli, muy bien. Caroli o Carolí, bueno, o Nelia, ¿cómo están? Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las fases que se propone en el ABP, ¿ya? Estamos hablando nosotros del aprendizaje basado en proyectos, proyectos, proyectos. Por lo tanto, cuando yo trabajo a partir de un proyecto, es un proyecto de aprendizaje, es una unidad didáctica, es un proyecto de aprendizaje, ¿ok? Es un proyecto de aprendizaje. Pero, ¿cuáles son las fases? ¿Hay fases, profesor, para poder trabajar el ABP? Sí, hay fases. En este momento les voy a mostrar. Aquí están las fases del ABP, que ustedes seguramente lo van a ir trabajando, van a ensayar, van a hacer un simulacro con el ABP y van a ir practicando y esto se va a ir enriqueciendo progresivamente. ¿Ok? Mire, yo ya les he enseñado primero, por eso yo
trabajé las sesiones anteriores, primero la situación significativa, recuerda, porque eso es lo primero que tengo que hacer para mi ABP, aprendizaje basado en proyectos, tengo que seleccionar, ¿no? Una situación significativa potente, ¿no? ¿De dónde nace la situación significativa? Ya hemos trabajado eso hasta la saciedad, ¿sí? Hemos trabajado hasta la saciedad. Yo les he explicado cómo se hace una situación significativa, sea para una unidad de aprendizaje, sea para un módulo de aprendizaje, sea para un proyecto de aprendizaje, es decir, para un ABP, ¿ok? Pero nosotros, según la metodología del ABP, porque estamos hablando en este momento de ABP, primero tengo que seleccionar la situación significativa y la pregunta clave que voy a formular a mis estudiantes. ¿Se entiende? La situación significativa y después la pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta clave? Voy a problematizar. El arte de formular preguntas significa problematizar. Entonces, esta pregunta tiene que ver con la problematización, con la problematización. Me agrada, digamos, hablar de problematización. Yo recuerdo en algún momento en Puno, ¿no? Me parece que acá hay alguien también de Puno, hicieron pues un currículum regional, ¿no? Una propuesta regional. Y este currículo regional que se ha elaborado en el marco de la Chacana, hay una estructura que tiene, digamos, este currículum. Algunos todavía lo están implementando en Puno, otros no, están trabajando con el currículo nacional, ¿no? Pero ellos hablan también de la problematización, ¿no? En Puno, como el arte de establecer discrepancias entre la realidad y lo deseado. Y plantean preguntas, hay que problematizar. Y me agradó mucho, digamos, esa propuesta regional de Puno, porque gracias, digamos, a esa iniciativa que tuvieron los especialistas de la región, ¿no? Se ha podido, digamos, lograr muchas cosas, que los maestros aprendan a formular preguntas, por ejemplo, aprendan a desarrollar el pensamiento crítico, es decir, es un currículo de avanzada que hace algunos años, digamos, sí ha vivido y he sido felizmente parte en todo ese proceso. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que hacer para mi ABP es seleccionar una situación significativa. ¿Cuál es esa situación significativa que quieres trabajar? Tú decides, pero luego lo concertas, ¿no? ¿Con quiénes? Con tus estudiantes. Esta situación significativa puede ser prevista. Puede ser prevista ¿por quién? Por el docente, porque el docente es quien de alguna manera propone. O puede ser emergente, puede nacer también ahí del estudiante, de los estudiantes. Los estudiantes te dicen, profesor, no trabajemos eso, mejor trabajemos este otro, ¿no? Te propone, puede ser emergente. Pero este es, digamos, el espacio clave para problematizar al estudiante. Entonces, seguro ustedes en este momento ya están pensando, profesor, pero ¿cómo problematizo? Usted acaba de decir que la problematización es el arte de preguntar. Profesor, ¿cuáles son las preguntas que yo debo de plantear? Un momentito, con calma, ¿ok? Con calma. Yo les estoy explicando la lógica del ABP, la lógica del ABP. ¿Cómo es, digamos, la planificación con un ABP? ¿Ok? Entonces, primero selecciono la situación significativa y la pregunta clave. Una vez que ya tengo mi situación significativa definida y tengo la pregunta clave, caramba, entonces yo voy a formar equipos de trabajo con mis estudiantes, ¿no? Equipos de trabajo. ¿Por qué? ¿Vamos a responder la pregunta o vamos a partir de la situación significativa, plantear actividades, ¿no? Para resolver, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental. Gisela, por supuesto, la pregunta está orientándonos hacia el reto, ¿sí?
Y la pregunta también nos va a orientar hacia el producto, porque en un ABP hay un producto, siempre hay un producto, a diferencia de un aprendizaje basado en problemas. En un aprendizaje basado en problemas, no necesariamente hay un producto, pero lo que se busca en un aprendizaje basado en problemas es solucionar un problema. Nuevamente voy a repetir. En un aprendizaje basado en problemas, lo que se busca es solucionar un problema. Pero en un aprendizaje basado en proyectos, lo que se busca es un producto específico. ¿Qué vamos a hacer como producto? ¿Cuál es el producto de mi ABP? Esa es la pregunta. ¿Cuál es ese producto? ¿O cuáles son los productos de mi ABP? ¿O cuál es el producto principal de mi ABP? De repente el producto principal es la feria, de repente es una revista, ¿no? De repente es un video de una entrevista, no lo sé, todavía no lo sé. Va a depender mucho de qué, de la situación significativa. Se dan cuenta que la situación significativa es la clave, es la clave. Bueno, vamos a seguir entonces para con esta explicación. Una vez que, digamos, yo tengo ya la selección de la situación significativa, ya tengo mi pregunta clave, entonces voy a formar equipos. En mi aula, equipos, voy a trabajar con los estudiantes, ¿ya? La idea es que siempre el equipo sea impar, ¿no? Impar para que, digamos, alguien tiene que, digamos, definir finalmente lo que se quiere, porque van a discutir, van a dialogar, van a ponerse de acuerdo, van a planificar, van a ejecutar, van a evaluar, bueno, varias cosas van a hacer los estudiantes. Y luego van a planificar, como ya les había indicado, ellos van a, digamos, en función a la pregunta, van a definir su hipótesis, su posible respuesta o su posible solución, van a identificar las actividades que van a desarrollar y van a definir el producto que van a desarrollar. En otras palabras, los estudiantes están planificando. En un ABP, el estudiante planifica. El estudiante define qué actividades vamos a desarrollar y define también cuál es el producto. Eso lo hacen los estudiantes, no lo hace el docente. Obviamente el docente va a acompañar, pero ¿para qué formas equipos? Para que planifiquen a partir de la situación significativa, ¿no? Esa es, digamos, la lógica. Una vez que los estudiantes planifican, porque tienen que planificar, les vas a enseñar a planificar. Profesor, pero en todos los ABPs, los estudiantes tienen que planificar siempre, siempre. El estudiante tiene que planificar. La planificación es inherente al ABP. Profesor, pero si yo quiero desarrollar en el año varios ABPs, los estudiantes van a planificar, sí. El estudiante tiene que ir planificando qué actividades van a desarrollar, cuál es el producto que van digamos, lograr a partir de una situación significativa que se ha establecido. Se van a poner de acuerdo con los estudiantes. Esa es, digamos, la lógica de la metodología del ABP. Algunos le llaman, es una metodología que te va a permitir aprendizajes. Luego, como los estudiantes han planificado, han definido sus actividades, han definido el producto, ¿qué es lo que van a hacer? Los estudiantes van a ejecutar las actividades y van a desarrollar el producto. O sea, lo que han planificado van a ejecutar para lograr ese producto. ¿Y eso qué implica? Van a indagar, ¿no? Van a indagar, van a investigar, ¿no? Los estudiantes, porque lo que buscan es elaborar un producto. El ABP está orientado digamos, a buscar un producto o varios productos, ¿sí? Y después, los estudiantes, una vez que han logrado desarrollar todas las actividades, estas actividades pueden ser 5, 6, 7, puede implicar varias, incluso sesiones, etcétera, etcétera.
Luego tienen que presentar su producto. Ahí termina. Los estudiantes tienen que presentar su producto. ¿Cuál es el producto? Pues, digamos, de eso que han ustedes ido indagando, discutiendo. Tienen que socializar sus resultados a través de diferentes estrategias de comunicación. Tienen que presentar su producto. Ahí termina, pues, el ABP. Pero en todo el proceso, ellos van a ir evaluando. La evaluación va a ser una evaluación permanente. Se va a evaluar desde el inicio. Desde que han comenzado a plantear su situación significativa, ellos van a evaluar si es conveniente esa situación significativa, si no es conveniente, van a evaluar todo, cómo se trabaja en equipo, si todos colaboran, no colaboran, van a evaluar si lo que han planificado está bien, es correcto, se tiene que modificar su planificación, se tiene que corregir, van a evaluar todo el proceso de indagación, ¿no? Y de elaboración del producto, incluso van a evaluar la presentación de su producto. Es transversal. Yo lo que les estoy mostrando es una metodología de cómo podemos nosotros trabajar el ABP. Tú eres profesor, tú eres profesora, ya te estás imaginando cómo podría ser, ¿ok? Profesor, pero denos un poquito más de insumos, un poquito más de insumos para que nosotros podamos trabajar el ABP. Ok, todavía no hemos terminado. A ver, vamos a iniciar con la selección de la situación significativa, es decir, vamos a comenzar con con la selección de la situación significativa, ¿ok? Ok, Edith, no hay ningún problema. Vamos a iniciar. Entonces, profesor, explíquenos de repente cada uno de estos aspectos de la metodología, profesor. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, vamos a comenzar con la selección de la situación significativa, que ustedes ya conocen, que ustedes ya han elaborado, saben hacer. Entonces, la idea es que nosotros seleccionemos una situación significativa y una pregunta, ¿no? En el marco de la planificación, pues, de la diversificación curricular, nosotros, de todas las situaciones significativas que hemos podido identificar, vamos a proponer una de ellas, una situación significativa que nace del contexto. Ya hemos trabajado eso con ustedes. Las situaciones significativas nacen del contexto. Puede ser del aula, de la escuela, del contexto local y global, de una coyuntura, etcétera. Y vamos a definir una pregunta clave, ¿no? Una pregunta clave, como alguien decía, esta pregunta invita al desafío o reto, porque la pregunta de alguna manera va a ser el desafío o va a invitar al reto, ¿no? Y luego vamos a definir el posible ABP que vamos a lograr, ¿no? Para que voy a plantear los propósitos de aprendizaje. Quiere decir cuáles son esas competencias que voy a desarrollar, cuáles son esas capacidades, desempeños, etcétera. Pero aquí la clave primero es plantear la situación significativa a partir del análisis del contexto. Profesor, eso me parece que hemos ido ya avanzando, sí, hemos ido avanzando. Miren, en el proceso de la diversificación, miren, tengo que analizar el contexto. No nos olvidemos, yo estoy repitiendo nuevamente, analizo el contexto. En EVA, eso es fundamental. Tengo que analizar el contexto. Y también tengo que analizar el currículo nacional, los programas curriculares, ¿no? Y dentro de ellos los enfoques transversales. Tomando como referencia este contexto que puede ser local y el currículum que de alguna manera es global, voy a plantearme una situación significativa. ¿Sí? Eso ya lo conocemos. Porque la situación significativa va a desencadenar que luego haga mi planificación, ¿no? Como tiene que ser. Mi planificación, mi PCA, mi planificación curricular de aula. Entonces luego voy a hacer mi planificación para el periodo promocional o mi planificación anual, ¿no? Y luego mi unidad didáctica y así mi sesión de aprendizaje, ¿ok? Entonces, digamos esto un poco para recordar, ¿ok? Solo para recordar. A partir de esto, de este análisis que estoy mirando,
del contexto y del currículum, me planteo una situación significativa y esta situación significativa va a ser mi insumo para mi ABP, porque voy a hacer mi ABP como parte, digamos, de mi unidad didáctica. Va a ser un proyecto de aprendizaje. Este proyecto de aprendizaje es un ABP, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, fundamental como punto de partida, el análisis del contexto, y a partir de eso, esto hemos ido trabajando, ustedes me han enviado ya muchas situaciones significativas, la anterior clase hemos ido analizando algunas de ellas, y a partir de ello, ¿no? Luego se define, pues, las actividades que se van a desarrollar. Pero ¿qué analizo del contexto? Ya saben, ya les he explicado, este es el contexto, yo les he mostrado, el contexto presenta oportunidades, potencialidades, el contexto presenta problemas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hemos ido hablando del contexto. Muy bien. Entonces, eso va a ser fundamental que con nuestros estudiantes lo trabajemos, y cuando lo trabajemos con los estudiantes vamos a promover este aprender haciendo. Los estudiantes tienen que aprender a planificar desde el inicio. Entonces, con ellos vamos a planificar. No es que el profesor planifica en casa y luego ejecuta en el aula, no. Con ellos vamos a planificar. Y básicamente son ellos los que tienen que planificar, los estudiantes. Por eso se habla de un aprendizaje más autónomo. Ellos van a planificar y tú vas a generar ciertas condiciones para que ellos planifiquen y ellos ejecuten lo que han planificado y finalmente evalúen. Lo que estás promoviendo es el aprender haciendo, lo que se llama el aprendizaje situado. En el currículo nacional se habla de este proceso pedagógico. Es un proceso pedagógico que se denomina aprender haciendo. Entonces, donde los estudiantes se involucran más, ¿no? En todos estos procesos de enseñanza. Entonces, en el mismo currículo nacional, miren, he traído del currículo nacional, se habla del aprender haciendo como un proceso pedagógico, se denomina también como la enseñanza situada. La enseñanza situada no es otra cosa que el aprender haciendo. Es aprender en el tiempo oportuno y en el contexto también adecuado. Un aprender haciendo, una enseñanza situada tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el contexto, ¿sí? Es situado porque aprendes en el lugar de los hechos, por eso es situado, en el contexto adecuado, en el tiempo oportuno, ¿no? Entonces, este es un proceso pedagógico que vamos a ir promoviendo, trabajando cuando hablemos del ABP. A ver, solo para, digamos, hacer una lectura así de rápida, nada más, ¿qué estamos entendiendo por este aprender haciendo? Voy a invitar a Verónica. Verónica, ¿estás ahí? ¿Me ayudas con la lectura del aprender haciendo, por favor? Verónica. Sí, maestro, buenas tardes. Hola, Verónica, ¿qué tal? Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada enseñanza situada, la cual aprender y hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de una experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Miren qué interesante este proceso pedagógico. Aquí estamos, digamos, repasando en general, ¿no? En esta especialización. No solo estamos, digamos, aprendiendo el proceso de planificación, sino también estamos manejando teoría, que ustedes deben de conocer, de saber, porque esto es fundamental para nuestros aprendizajes. Entonces, con el ABP vamos a promover, a fortalecer este proceso pedagógico de la enseñanza situada o el aprender haciendo.
donde, como lo ha leído Verónica, se tiene que ir construyendo los aprendizajes en contextos reales. Por eso, desde mi explicación siempre digo, el aprendizaje situado tiene que ver con el contexto, dónde vas a desarrollar, ¿no? Pero también con el tiempo, ¿no? ¿En qué momento? Entonces, fíjense, este autor, John Dewey ha ido, digamos, promoviendo desde hace algunos años, ¿no? John Dewey es eh, una persona que ha ido, digamos, aportando a la educación. Él habla de que se debe de proponer a los estudiantes al qué hacer, y si el hacer es de tal naturaleza que exige pensar, dice que el aprender surgirá de manera natural. John Dewey planteaba que el estudiante tiene que hacer, tiene que elaborar, tiene que ser sinestésico, tiene que ser prosumidor, tiene que producir información. Por lo tanto, al hacer hay un problema que debe resolver o hay un producto que tiene que lograr. Al hacer hay un problema que tiene que resolver o hay un producto que tiene que lograr. Entonces, eso es fundamental desde la perspectiva del ABP, ¿ok? Yo sigo, digamos, les he explicado un poquito la metodología, pero nuevamente estamos analizando parte de la teoría para poder entender de cómo podemos ir trabajando con el ABP. Luego, ¿qué viene? Fíjense, luego, ¿qué viene? Ya he planteado mi situación significativa, he analizado el contexto, ¿no? He analizado el contexto, digamos que es, digamos, fundamental. Ahora tengo que definir la pregunta clave. Entonces ahí viene, digamos, esta es la parte medular, una parte medular fundamental que he considerado que debo de detenerme para poder trabajar con ustedes, porque a veces no estamos formulando muy bien las preguntas. He estado yo revisando las situaciones significativas y me parece interesante las situaciones que se han ido planteando, pero hay preguntas que tenemos que ir formulando, ¿no? De manera adecuada. Hoy vamos a aprender un poquito a cómo formular preguntas. Es decir, vamos a problematizar. ¿Ok? Les dije nuevamente, la problematización es el arte de preguntar. La problematización es establecer discrepancias. Porque cuando tú planteas una pregunta, lo que quieres es una respuesta, quieres una opinión, quieres promover el debate, ¿no? Entonces puede haber contradicciones, puede haber ideas que no sean, digamos, muy similares. Por lo tanto, ponernos de acuerdo, concertar, consensuar, va a ser fundamental. Eso es la problematización, porque te permite establecer esas discrepancias para concertar, consensuar, para argumentar, para fundamentar, para justificar, para debatir. Para eso es la problematización. Y la pregunta es fundamental. Entonces vamos un poquito a trabajar la pregunta. A ver, ¿qué tipo de pregunta debo enfatizar para problematizar en el ABP? ¿Qué tipo de pregunta? Hay distintos tipos de preguntas, ¿ya? Que yo puedo hacer. Y hoy vamos a ir trabajando. Miren, primero les voy a plantear una situación, uno, y ustedes van a plantear la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y luego conmigo vamos a ir trabajando las preguntas. Las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Me responden en el chat, no hay ningún problema, ¿no? O sea, me responden ahí. Yo voy a plantear situaciones y ustedes van a formular la pregunta a partir de una situación X que yo les voy a plantear. Ustedes van a escribir ahí, a ver, ha ingresado otro participante que es 69. Uy, no lo puedo creer. Ah, aunque es 6.909. ¿Quién será? Si será varón, si será mujer. Pero bueno, a ver, Joel. A ver, muy bien. Yo les voy a plantear la primera situación. Una primera situación. A ver.
Esta es la situación. Yo voy a leer esta vez. Yo voy a leer esta vez y ustedes van a plantear la pregunta. Elena, qué bueno. Si se está escuchando, excelente Elena, gracias. A ver, el maestro recoge los diversos intereses de los estudiantes, quienes coinciden en desarrollar dos tipos de actividades. La primera, asociada a la alimentación saludable con productos oriundos de la zona, y la segunda, elaborar diversidad de artesanías para emprender algún tipo de negocio. Y imagínense, tú eres el profesor de EVA, de jóvenes y adultos, ¿no? Estás conversando con los estudiantes, estás recogiendo sus intereses de los estudiantes, y por ahí un grupo de estudiantes quiere, digamos, trabajar sobre la alimentación saludable y específicamente quiere enfatizar sobre los productos oriundos de la zona, ¿no? Trabajar a la alimentación saludable con los productos oriundos, ¿no? Tú que estás en Cusco, seguramente quieres trabajar con el chuño, ¿no es cierto? Quieres trabajar con la moralla, ¿sí? Entonces, o con la papa helada, no sé, que quieres, digamos, hacer una alimentación saludable. O de repente tú estás ahí, en la Amazonía, quieres trabajar a partir de tu, no sé, de tu indiri, ¿no es cierto? De ese platanito verde que lo vas a hervir, ¿no? Y vas a hacer un tratamiento con su agüita y finalmente un masato con el plátano, no sé. Pero hay estudiantes que quieren hablar de la alimentación saludable con productos oriundos de la zona. Y hay otro grupo que quiere hablar de artesanía. No sé, pues les gusta la artesanía. Entonces, tú quieres proponer una pregunta para poder indagar, para poder investigar, para poder promover el diálogo, la discusión, ¿ya? Porque ese es el propósito de la problematización. La problematización nos tiene que llevar a discutir, la problematización nos tiene que llevar a proponer, a cuestionar, a indagar, investigar, etcétera, ¿ok? ¿Cuál sería la pregunta que tú puedas plantear? Sea para la alimentación saludable o sea para el emprendimiento, no sé, tú ve, ¿cuál es la pregunta con la cual tú podrías problematizar? A ver, tomando como referencia esta situación, ¿cuál es la pregunta que planteas? A ver, ahora ustedes trabajan. A ver, quiero leer, pues, ¿no? Las preguntas que ustedes van a plantear. A ver quiénes plantean la pregunta. Están ahí, ¿no es cierto? Están ahí, del otro lado. A ver, ¿cuál es esa pregunta que tú plantearías? Plantea la pregunta, no te preocupes. Hazlo, sin vergüenza. Es decir, no tengas vergüenza. Hazlo, hazlo. Formula la pregunta. Si te equivocas, no hay ningún problema. ¿Ok? Profesor, lo que pasa es que mi teclado no funciona, profesor. Caramba, pero habrá alguna manera, ¿no es cierto?, de poder hacer la pregunta. Profesor, estoy con el celular, pero el celular tiene teclado, pues, ¿no? Puedes preguntar, no, profesor, pero también le puedes con inteligencia artificial dictar, ¿no? Pero, a ver, plantea la pregunta. A ver, muy bien, Ronald. Ronald nos está planteando unas preguntas, pero interesantes. Escuchen, ¿ah? Y mientras también van ustedes pensando en sus preguntas. A ver, ¿qué nos dice Ronald? ¿Por qué es importante incluir productos oriundos en nuestra alimentación diaria? Uy, qué interesante. Me agradan a mí las preguntas que tienen que ver con el por qué, porque el por qué te permite justificar, fundamentar, argumentar. Y el estudiante tiene que sustentar por qué. Y eso es motivo de investigación, sí. Eso es motivo de indagación, sí. A ver, otra pregunta que nos hace Ronald. ¿De qué manera el consumo de productos oriundos contribuye a una alimentación saludable? Ah, caramba, esa es una pregunta ya para investigación. Creo que Ronald Machaca es profesor de investigación. Pero qué interesante las preguntas, ¿no? Pero está promoviendo el pensamiento crítico, Ronald, ya a través de sus preguntas. El pensamiento crítico. Está invitando a indagar, a investigar, a escudriñar. ¿Qué nos dice Analí? ¿Qué productos de mi localidad puedo usar para preparar una alimentación saludable?
¿Qué productos? Ah, lo que tú quieres analizar es que te nombren todos los productos. Ya, de alguna manera es una pregunta digamos, de exploración. Estás haciendo una pregunta para explorar. Ahorita vamos a ir diferenciando las preguntas. Hay preguntas que te permiten proponer. Hay preguntas que te permiten cuestionar. Hay preguntas que te permiten explorar. Las preguntas que nos ha planteado Ronald es para cuestionar, es para indagar, ¿ok? Esas son las preguntas que nos plantea Ronald. Vamos a indagar, vamos a cuestionar. Annalí nos plantea una pregunta para explorar, ¿no? Solo vamos a explorar, digamos, es una de las preguntas previas, iniciales. Lilla, a ver, según tu experiencia y zona donde vives, ¿qué tipo de alimentos son más representativos y sanos para nuestra alimentación? Interesante, Lilla. También es otra pregunta de exploración, ¿no? Las preguntas de exploración son fundamentales, pero se dan al inicio, al principio. Pero después de la pregunta de exploración, tiene que haber otra pregunta, ¿no? Para indagar, ¿ya? Para investigar, para cuestionar, ¿ya? Si tú le dices, ¿cómo? Esa es una pregunta para proponer. ¿Cómo? El estudiante ya va a proponer. ¿Se entiende? Cuando dice, ¿por qué? Entonces el estudiante tiene que justificar, fundamentar, sustentar. Y eso implica experimentar, investigar, indagar. ¿Se entiende? O sea, hay preguntas de exploración. ¿Son válidas? Sí, son válidas al inicio. Pero después tienes que dar el salto a la otra pregunta, que es más de explorar, perdón, que es más de indagación. A ver, vamos a ir con las preguntas, vamos a ir leyendo. Juan Bautista nos dice, ¿cuáles serían los productos oriundos a considerar para una alimentación saludable? Igual, la pregunta que nos plantea Juan es de exploración, ¿sí? Son preguntas de exploración iniciales. Pues tenemos que dar el salto a esa pregunta que nos va a permitir argumentar, sustentar, desarrollar el pensamiento crítico o desarrollar el pensamiento creativo. Ahorita vamos a ir aprendiendo. Danitza, ¿qué alimentos de la zona son más nutritivos? Ah, esta ya es una pregunta, bueno, no es tanto de exploración, es una pregunta de conocimiento, Danitza, ¿no? Nos puede ayudar para recoger saberes previos, un poco, pero esta es una pregunta todavía muy básica. Y tenemos que, está bien la pregunta que hayas hecho, pero tenemos que dar ese salto a otro tipo de preguntas como el por qué, el cómo, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Sí? A ver, vamos, Josefina, ¿por qué crees que las artesanías deben ser conocidas por otros lugares? Qué interesante esas preguntas, ¿ah? ¿Por qué crees que las artesanías deben ser conocidas por otros lugares? ¿Solo es una cuestión de, digamos, de turismo nada más? Es importante que conozcan los saberes propios de un pueblo, ¿no? Otro pueblo, ¿no? Interesante, se puede, con esa pregunta, Josefina, podemos hacer toda una investigación, ¿ah? Me parece interesante. Claves son ese tipo de preguntas, ¿ah? El por qué, no se olvide. Ronald ha marcado la pauta y me parece grato, ¿no? El por qué es fundamental, el por qué, no nos olvidemos. ¿Qué más? Joel nos dice, ¿qué debo hacer para mostrar la cultura artesanal de mi localidad como emprendimiento? Ah, qué interesante. Por ejemplo, lo que Joel plantea ya es una pregunta de propuesta, es una pregunta de alternativa, es de pensamiento creativo, la pregunta de Joel. Es decir, no solamente hay preguntas que promueven el pensamiento crítico, como las de Ronald, ¿no? O como la de Josefina. Esas promueven el pensamiento crítico. Pero la pregunta que plantea Joel es una pregunta que está orientada hacia el pensamiento creativo, porque me está pidiendo alternativas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Cuando dice, ¿qué debo hacer para mostrar la cultura? Entonces yo tengo que estar pensando en todas las alternativas para poder, digamos, mostrar la cultura artesanal de mi localidad, ¿no? Flor, ¿por qué crees que los alimentos oriundos son saludables? ¿Por qué? Ah, entonces voy a tener que investigar, Flor, los alimentos. Agarro, digamos, el tocosh,
el tocosh, que está en el centro del Perú, y voy a analizar qué propiedades tiene el tocosh. Antes de ser tocosh, ¿qué era? Es decir, esa sola pregunta me va a generar otras preguntas, ¿no? Es que de eso se trata la problematización. La problematización es cuando tú preguntas y esa tu pregunta genera nuevas preguntas, nuevas interrogantes. Entonces, nunca termina. Entonces, ¿cuál es, digamos, el propósito de la problematización? Indagar. ¿Cuál es el propósito de la problematización? Investigar. ¿Cuál es el propósito de la problematización? Crear. Entonces, por eso las preguntas son fundamentales, ¿no? Gisela, ¿qué alimentos oriundos son nutritivos de tu zona? Es una pregunta, digamos, básica de exploración poco a poco, vamos a ir conociendo, pero luego tenemos que dar el salto. Daisy, ¿qué materiales u objetos de nuestra localidad podemos utilizar para realizar artesanía? Ajá, también es de exploración, ¿ya? Eliana, ¿de qué manera se recaudará fondos para adquirir dichos productos? Caramba, ya es una pregunta donde tú planteas recoger alternativas. Es una pregunta creativa. Y en caso de las artesanías, ¿cuánto será el presupuesto para adquirir dichos materiales? Interesante, van a ser todo un presupuesto. ¿Y qué tipo de colores se utilizaría? Muy bien, miren, salen múltiples preguntas. La idea es que ustedes se suelten todas las preguntas que deseen. Vicentina, ¿será bueno innovar según la necesidad actual de consumidores las artesanías para tener mayor ingreso? Uy, interesante. Por supuesto que es necesario. Ahí sería bueno, Vicentina, que termines por qué, ¿no? ¿Por qué es bueno innovar? ¿Por qué, Antoinette? ¿Por qué debemos conocer de las propiedades de los productos oriundos? Excelente, porque eso nos va a permitir alimentarnos mejor, nutrirnos mejor, etcétera, etcétera. Y vamos a seguramente hacer toda una experimentación, Antoinette. Eliana, ¿cuánto se invertirá y cuánto se piensa obtener de ganancia en caso de las artesanías? Miren, ahí ya te estás acercando, me parece bien, para hacer todo un presupuesto, Eliana. Cristina, ¿qué podemos hacer para promover una alimentación saludable? ¿Qué podemos hacer? Estás buscando alternativas, Cristina, alternativas. Y ellos tienen que plantearte un conjunto de alternativas. Tania, ¿debemos generar siempre el pensamiento crítico, reflexivo, analítico con las preguntas? ¿Crees? ¿Por qué? Bueno, Tania, esa pregunta creo es para mí, ¿no es cierto? O está en relación a la situación. Creo que, pero necesariamente, Tania, las preguntas tienen que estar orientados hacia el pensamiento crítico, ¿sí? Reflexivo, y también hacia el pensamiento creativo, Tania. Ahorita vamos a ver las preguntas, ¿ya? Yo les voy a mostrar unas preguntas. ¿Qué tan sostenible sería el negocio de las artesanías? Ah, qué interesante. ¿Y por qué? ¿No? Edith, ¿y por qué? También. Entonces, miren, acá hay varias preguntas que han ido saliendo. Les agradezco, estamos sintonizados todos respecto a las preguntas. ¿Por qué es importante consumir alimentos nutritivos en nuestra región? Claro, porque seguramente vamos a buscar las razones, la justificación y luego la voy a argumentar. Mire, una buena pregunta, ¿me están escuchando? Una buena pregunta, ¿qué permite? Una buena pregunta va a permitir primero que tú explores. Muchos de ustedes han planteado preguntas de exploración, casi la mayoría, ¿sí? Pero una buena pregunta, y lo que están planteando no es que sea mala, es una buena pregunta, pero permite que explores. Digamos, eso es lo fundamental y está, digamos, a nivel preliminar. Primero explore, ¿ya? A algunos no nos gusta explorar. De frente vamos a hacer digamos, la pregunta de carácter crítico, que también es, por supuesto, importante, es dable, se puede hacer también de esta forma. Pero una buena pregunta, primero, nos permite explorar. Segundo, una buena pregunta nos permite cuestionar. Hay que cuestionar una buena pregunta, ¿no? Hay que cuestionar, o una buena pregunta nos permite proponer, proponer. Y ya hay varios de ustedes que han ido planteando preguntas para que el estudiante proponga.
¿no? Para que el estudiante plantee alternativas. Por lo tanto, las buenas preguntas nos tienen que ayudar a desarrollar esto, que es eh, el pensamiento crítico, que es con preguntas que nos ayude a evaluar una determinada situación, o preguntas que nos permita crear, plantear alternativas. A esto yo llamo, por ejemplo, pensamiento creativo, pensamiento creativo, creativo. Y la evaluación, cuando nosotros evaluamos, estamos orientando hacia el pensamiento crítico, crítico. Es, digamos, clave plantear preguntas desde la exploración hasta preguntas que nos ayuden a cuestionar, a preguntas que nos ayuden a proponer. A ver, profesor, entonces, usted nos está diciendo que las preguntas cuando trabajemos en ABP tienen que estar orientadas hacia ese pensamiento crítico y hacia ese pensamiento creativo, por supuesto, eso les estoy diciendo. Tenemos que promover el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y eso lo hago a partir de la problematización. La problematización es el arte de preguntar. En algún momento en el magisterio, en el Perú, hemos hablado de la problematización como un proceso pedagógico, ¿sí? Era un proceso pedagógico, ¿sí? Y algunos lo conocen como un proceso pedagógico todavía. Está bien, pero es todo un arte, digamos, este proceso. Entonces, crear y evaluar, o evaluar y crear, es de alta demanda cognitiva. Y eso es lo que se busca con el estudiante. Cuando nosotros estamos en este nivel, aquí se promueve la autonomía. Porque lo que queremos es que el estudiante evalúe. Cuando uno evalúa, justifica. Cuando uno evalúa, valora. Cuando uno evalúa, valora. ¿Se dan cuenta? Cuando uno crea, innova. Cuando uno crea, propone. Hay varios procesos cognitivos que se desarrollan a partir, digamos, de este tipo de preguntas. Entonces, la evaluación, es decir, el pensamiento crítico, el pensamiento crítico, el pensamiento crítico, nos ayuda a desarrollar un pensamiento más creativo, ¿no? Es, digamos, así está, digamos, la taxonomía. La taxonomía, y lo han estudiado ya muchos especialistas, y la taxonomía no es otra cosa que la jerarquización de categorías, ¿sí? Hay categorías menos complejas y hay otras categorías más complejas. Cuando nosotros pensamos, a veces pensamos demasiado fácil y pensamos demasiado complejo, ¿sí? Pero para pensar demasiado fácil y complejo tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y es clave la problematización. Entonces, a ver, profesor, pero también usted haga sus ejemplos, profesor. Usted también haga sus ejemplos. ¿Por qué nosotros nomás vamos a hacer nuestros ejemplos? Ya, yo les voy a plantear las siguientes posibles preguntas. Estas son posibles porque puede haber muchas preguntas, ¿no? A ver, si el maestro dice, recoge diversos intereses de los estudiantes quienes coinciden en desarrollar dos tipos de actividades, la primera asociada a la alimentación saludable con productos oriundos de la zona y la segunda elaborar la diversidad de artesanías para emprender algún tipo de negocio. Entonces, yo podría preguntar previamente, ¿no? Haciendo esas preguntas de exploración, como muchos de ustedes lo han hecho, ¿qué productos oriundos conocen que permite utilizarlos para una alimentación saludable? Claro, son de exploración, ¿ya? Exploro, pues es un poquito de exploración. Profesor, usted también plantea así. Claro, es el antes, es lo previo, ¿sí? ¿Puedo hacer esas preguntas? Sí, puede ser, ¿no? Aquí, digamos, familiarizándonos, ¿no? Estableciendo la confianza con los estudiantes, ¿no? Eso es fundamental. A veces no es bueno lanzarnos de frente con una pregunta que promueve el análisis, la reflexión, porque lo que generamos es miedo. Ya nadie quiere participar, pues. Nadie quiere hablar en EVA, porque les has planteado una pregunta así un poco compleja
Entonces ya nadie quiere participar, ¿no? ¿No? Porque da miedo, pues, ¿no? El profesor da miedo esas preguntas que hace. Entonces, tenemos que hacer preguntas de exploración. Y muchos de ustedes lo han hecho. Y me parece bien. Preguntas de exploración. ¿Ok? Pero ¿nos vamos a quedar ahí? No, no podemos quedarnos ahí. Luego le hago otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? Miren, qué interesante. Lo puedes formular de otra manera. Esto es, digamos, esto es referencial. Acá no hay modelos, colegas. Lo que les estoy mostrando es referencial. ¿Ya? Referencial. Pero cuando tú ya le dices, ¿qué podemos hacer? Le estás pidiendo al estudiante que te dé una alternativa, que te dé una posible solución. Estás complicando con la pregunta. Y al decir, ¿qué podemos hacer? Caramba, es de pensamiento creativo, pues. ¿Qué podemos hacer para concientizar sobre la alimentación saludable? Entonces el estudiante va a decir, esto, ¿no? Hay preguntas. La pregunta es fundamental. En el ABP, las preguntas son fundamentales, fundamentales. Si tú vas con ese backup de preguntas, ¿no? Con tus preguntas, con eso nada más tú puedes ir trabajando con tus estudiantes cuando están en equipo, ¿no? Les planteas las preguntas y ellos solitos van a responder, solitos van a indagar, van a investigar. Entonces, de eso se trata, ¿ya? De eso se trata. ¿Ok? Y miren, estamos acá con esa pregunta promoviendo ese pensamiento creativo. ¿Ok? O le puedo decir, ¿no? ¿Por qué existe poca práctica de alimentación saludable en las personas? ¿Por qué? Porque, miren, vamos a trabajar sobre productos oriundos de la zona. Todavía no he hecho, digamos, una pregunta específicamente de productos oriundos, pero sí de alimentación saludable. Entonces decimos, ¿por qué existe poca práctica de alimentación saludable en las personas? Y los estudiantes van a analizar y van a decir, seguro, la publicidad. Hay mucha publicidad donde nos dicen sopita. ¿Han escuchado esa publicidad donde dicen sopita? Pero Dios mío, ¿esa sopa qué será? ¿No es cierto? ¿Con qué estará, digamos, guardada? ¿Hace cuánto tiempo habrán fabricado esa sopa? Y todavía dicen sopita, ¿no? Entonces tenemos que analizar todas esas cosas. eh, Eso es fundamental. A ver, Onelia, me encanta, digamos, que hayas todavía tú precisado las preguntas ya como para una investigación, Onelia. Porque también se puede hacer ese tipo de preguntas de investigación, como acabas de hacer. ¿Por qué el chuño negro es de mayor consumo en la zona rural como alimento saludable del Cusco? Esa es una pregunta de investigación, Onelia. ¿Te imaginas hacer esa pregunta? Y alrededor de esa pregunta tus estudiantes van a indagar y van a investigar y luego te van a dar los resultados de su investigación y luego van a comer un chuñito, un chuñopasi. ¿Has comido un chuñopasi, Onelia? ¿Sí? Entonces, fíjate, todo lo que se puede hacer con las preguntas. Las preguntas son fundamentales para el ABP. Entonces, esa es la primera parte que yo te explico, porque eso, digamos, lo fundamental. Lo demás es más sencillo. Cuando hablamos de la planificación con el ABP, es lo fundamental. Primero, la situación significativa. Segundo, la pregunta. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Eso es lo fundamental. Hasta puedes olvidarte de la planificación curricular en EVA. Te olvidaste de la planificación. ¿Cómo será, profesor, el formato, este formato? No, no, no. Primero, escúchenme, tu situación significativa. Tienes que tener claridad. ¿Cuál es el contexto? Porque la situación significativa es el tratamiento del contexto. Pero en la misma situación significativa, tú vas a plantear una pregunta, el reto, ¿sí? Porque la pregunta está asociada al reto. No nos olvidemos que la pregunta está asociada al reto. La pregunta está asociada al desafío, ¿sí? Y esta pregunta que está asociada al reto, al desafío, está asociada al producto. Entonces va a haber un producto, ¿sí?
¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? A veces siento que estoy hablando solo. ¿Están ahí? Ah, Joel, excelente. Antoinette, Antoinette, pensé que no me estabas escuchando, Antoinette. Analí, está bien. Entonces, Magberto, tú que me paras escribiendo y no te nombro, Magberto, Gisela, Edith, Vilma, Vicentina, Vilma Gutiérrez, parece que te estás riendo, Vilma. Ronald, ¿sí? No reniegues, Ronald, por favor, Ronald Machaca, ¿ok? Patricia, Onelia, apreciado, gracias, Onelia. Lilla, excelente. Entonces, fíjense, ok, Katia, Ronald, Natalie, fíjense que si nosotros comprendiéramos como maestros, y lo digo por experiencia, yo soy maestro como ustedes, si nosotros solo aprendiéramos muy bien a entender una situación significativa, y a problematizar, a plantear una pregunta en la situación significativa, ya está resuelto mi planificación. Increíblemente, ya está resuelto. Porque lo que vas a hacer simplemente es colocar qué competencias voy a trabajar del currículum relacionado a comunicación, relacionado a matemática, porque las competencias ya están planteadas, ya están en el currículum. Lo que vas a hacer es organizar nomás, vas a copiar. Esto voy a trabajar, esto voy a copiar. Acá la clave es que tú definas bien la situación significativa y la pregunta, la problematización va a ser fundamental, ¿ok? Entonces, Elena nos plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué es saludable el consumo de chuño para las personas que tienen colesterol? Excelente, Elena. Y todavía Elena ha ido, digamos, la pregunta especificando más. Solo voy a, digamos, esa pregunta indagar en las personas que tienen colesterol. Y seguramente, Elena, vamos a averiguar qué es el colesterol y qué, digamos, características tienen las personas que tienen colesterol. Es decir, fíjate, hay nuevas preguntas que estoy planteando a partir de la pregunta que acabas de hacer, Elena. De eso se trata, de eso se trata. Trabajar en el ABP a partir de esa pregunta va a desencadenar diversas preguntas. Por eso que en las situaciones significativas a veces planteamos cantidad de preguntas solo de manera referencial, porque ya con tus estudiantes vas a ir trabajando de esta manera. Entonces, miren, cuando yo digo, ¿por qué existe poca práctica de alimentación saludable en las personas? Yo voy a justificar y voy a indagar sobre eso. Estoy desarrollando el pensamiento crítico, ¿ok? Entonces, no se olvide. La metodología de aprendizaje basado en proyectos, la metodología, porque es una metodología del ABP, voy a poner acá nuevamente, y lo voy a escribir así de grande, a ver un momento, el ABP, porque hay ABP de proyectos y hay ABP de problemas, aprendizaje basado en proyectos, pero también hay aprendizaje basado en problemas. Pero miren, el ABP basado en proyectos es una metodología, es activa, activa. ¿Por qué es activa? ¿Por qué? Porque vamos a hacer, ¿se entiende? Por eso es activo, pues, porque hay, digamos, vamos a hacer, a hacer. ¿Qué más? Cuando es metodología activa. Es activo justamente porque se aprende haciendo. Es lo que se denomina la enseñanza situada, pues, situada. Es una metodología educativa activa, donde el estudiante es el protagonista. Miren qué interesante. A ver, en el ABP, el estudiante es el protagonista. Tú no eres la protagonista, ¿sí? Tú no eres el protagonista de la película. No. Cintia, Iresama, ¿me estás escuchando, Cintia? Tú no eres la protagonista, Cintia, ¿sí? ¿Me estás escuchando, Tania? Tania Valentina, tú no eres la protagonista. ¿Se entiende, Tania? No, es el estudiante el protagonista, porque el estudiante va a aprender a partir de proyectos. Y los proyectos que se van a desarrollar, fíjense, en el ABP, escuchen,
Los proyectos, miren, con proyectos que se extienden más allá del aula. ¿Se entiende? Son proyectos que se extienden más allá del aula. Vicentina, ¿me estás escuchando, Vicentina? Vicentina, no te duermas, pues, Vicentina, estoy gritando, Vicentina, ¿me escuchas? Entonces, más allá del aula. Qué bueno, Vicentina, ¿ya? Excelente. Entonces, estos proyectos no es para trabajar solo a nivel del aula, es más allá del aula. Hay cosas que vamos a hacer. Si me están diciendo, hablemos del chuño, ¿no? Tendré que ir a averiguar, tendré que ir al campo, a la zona rural. Voy a entrevistar a un campesino y le voy a decir cómo producen el chuño, por qué se alimentan de chuño, ¿sí? Es decir, puedo hacer muchas cosas, voy a ir al campo. De eso se trata el ABP. Eso le encanta a los estudiantes de la EVA. ¿Se entiende? A los estudiantes de la EVA. El estudiante de la EVA, al estudiante de la EVA no le va a agradar, no le va a agradar que trabajemos entre cuatro paredes en el aula, ¿no? Entonces, eso va a ser así. El estudiante de la EVA quiere trabajar en distintos espacios, ¿sí? No es el único el aula, ¿ok? A ver, entonces, mire, este entonces es un método de enseñanza. Esta metodología que yo les estoy indicando del ABP es un método, una metodología, ¿sí? Claro, Joel, obviamente es un método de enseñanza centrado en el estudiante, en este caso el estudiante adquiere competencias a través de situaciones de la vida real. Lo bueno es que vamos a trabajar a partir de situaciones que se presenten en su propio contexto y podemos hacer investigación. El ABP es de alguna manera el inicio de un proceso de investigación, pues, ¿no? Vamos a hacer una investigación, pero a nivel de aula, ¿no? A nivel de aula, ¿no? Que va a trascender obviamente el aula dependiendo de las preguntas que nosotros nos planteemos. Miren, solo para diferenciar y ahí podamos entender nosotros. Un aprendizaje basado en problemas, un ABP, pero con problemas, comienza con la presentación de un problema. Ese es el ABP, pero de problemas. Comienza con la presentación de un problema, porque quiero resolver un problema. Mientras que en el caso de los proyectos comienza con una pregunta problematizadora. ¿Sí? Hay una pregunta con la que problematizamos. Hemos hecho varias preguntas el día de hoy. ¿Ok? Ahí, digamos, por ahí hay una diferencia. En el aprendizaje basado en problemas nace, digamos, de un problema como tal. Y tengo que luego indagar sobre ese problema. Puede estar o no relacionada con la vida real, ¿no? En el ABP basado en problemas, pero en el de proyectos sí, necesariamente está, digamos, relacionado con la vida cotidiana, ¿ya? En el caso del aprendizaje basado en problemas, de todas maneras, yo tengo que velar por una solución. No necesariamente hay un producto al final, pero hay una solución. Voy a resolver un problema, porque es aprendizaje basado en problemas. Voy a resolver un problema. Pero en el caso del aprendizaje basado en proyectos, necesariamente tiene que haber un producto, un resultado final. Por ejemplo, si estamos hablando del chuño, podríamos hacer distintas recetas del chuño, ¿sí o no? Un chuño en la sopa, un chuño en el segundo, un chuño en la ensalada, no sé, pues hay que hacer distinto tipo de recetas. Una pizza de chuño podría haber, no lo sé, pero tenemos que ir recetas. Tiene que haber un producto, pues. En el caso de los proyectos, siempre hay un producto. En el caso del aprendizaje basado en problemas, la formulación del problema es el elemento clave. Voy a formular un problema, ¿no? Como una investigación, pues, ¿no? Ese es el aprendizaje basado en problemas. En el de proyectos, el producto, resultado final es el elemento clave. O sea, lo clave, lo fundamental de un ABP, de un aprendizaje basado en proyectos, es el producto. ¿Sí? Es el producto. Y es bueno trabajar eso con productos. A ambos puedes trabajar, aprendizaje basado en problemas, si deseas, o aprendizaje basado en proyectos.
Pero es interesante esto de los productos también, ¿sí? Porque el estudiante quiere ver, el estudiante, porque estamos pensando en el estudiante de la EVA, quiere ver el resultado, digamos, de aquello que ha desarrollado, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que quería un poquito yo comentarles. Entonces, primero, nuevamente voy a recapitular, ¿no? Selección de una situación significativa y pregunta clara. Hacemos nosotros un análisis del contexto para plantear la situación significativa, porque de eso se trata, la situación significativa. Defino una pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta clave que voy a definir? Alrededor del cual pueden hacer otras preguntas, por supuesto. No es que cuando tú plantees una pregunta, ahí queda, solo es la única pregunta. No, alrededor de esas preguntas van a nacer otras preguntas todavía. Los estudiantes van a plantearse las preguntas. Es decir, vamos a seguir preguntándonos. Y después ya vas a plantear o vas a definir los propósitos del aprendizaje. Es decir, cuáles son esas competencias que tú vas a desarrollar, ¿no? Dependiendo del área en el cual trabajas o de repente quieren hacer un proyecto, un ABP integrado. Quiere decir de distintas áreas. Se han juntado el profesor de matemática, de comunicación y de arte, los tres, y van a trabajar los tres un proyecto de aprendizaje, un ABP. Depende, integra también las áreas. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos que ir nosotros trabajando, ¿ok? Y después de esto, mira, aquí está, yo les había pedido a ustedes que hagan una matriz para plantear la situación significativa. Aquí les muestro otra matriz que es similar a la matriz que ustedes han elaborado, similar, ¿no? La idea es que ustedes creen, la idea es que ustedes no reciban la información, ¿no? No reciban la información y se queden con esa información, no, sean críticos, mejoren la información que se les propone, mejoren todas las herramientas que les estamos compartiendo. Entonces, por ejemplo, en esta matriz yo defino el contexto, el desafío, esa pregunta, el producto, cuál es ese producto que espero lograr y con qué enfoque transversal o dimensión de la planificación de la EVA se relaciona. Este puede ser un insumo para poder trabajar y así comienzo, ¿no? Selecciono la situación significativa, planteo mi pregunta clave, formo equipos de trabajo, no te olvides. Tienes que formar equipos de trabajo, porque son los equipos de trabajo que a partir de esa situación significativa o a partir de esa pregunta problematizadora van a planificar lo que van a hacer, ¿sí? Si tú les has preguntado, a ver, como por ejemplo, hay una última pregunta que yo veo acá, ¿por qué es saludable el consumo del chuño para las personas que tienen colesterol? Entonces, este equipo va a responder esa pregunta y va a planificar, van a definir ellos su posible respuesta, su hipótesis, su posible solución y van a identificar las actividades y productos. A partir de esa pregunta, seguramente ellos van a hacer, no sé, las recetas, distinto tipo de recetas con el chuño, o no lo sé, de repente van a querer hacer harina de chuño para vender, van a hacer un emprendimiento, ¿no? Algo seguramente van a planificar los estudiantes, pero ellos van a planificar y cada equipo va a planificar lo que quieren planificar de manera creativa, cada uno, porque tú, como esto es un ABP orientado a un proyecto, tú le vas a decir, necesito un producto. ¿Cuál es el producto a partir de esta pregunta que ustedes van al término del ABP a socializar? ¿No? Entonces, fíjense, van a planificar, van a indagar, van a elaborar su producto a partir de esas actividades que seguramente ellos van a elaborar y luego van a presentar su producto, van a socializar su producto. Entonces, de por sí, hacer el proyecto, hacer el ABP, que lo hacen los estudiantes, lo van a hacer los estudiantes son los que van a hacer el proyecto, van a planificar, ejecutar y evaluar el proyecto, son protagonistas, es toda una chamba. Ese es, digamos, el meollo del ABP, que el estudiante aprenda a planificar y aprenda a ejecutar lo que ha planificado
y que aprenda a evaluar su planificación y que aprenda a evaluar su ejecución, su implementación. Porque muchas veces ha planificado y no necesariamente lo que ha planificado se ejecuta. Le va a salir mal, les va a ir mal, va a suscitarse muchas cosas. Pero de eso se trata. Esta metodología es potente, poderosa para trabajar en ABP con los estudiantes de la EVA, porque les va a ayudar a ordenar su vida, ¿sí? Porque es importante planificar, ejecutar, evaluar todo lo que hacemos. En la vida tenemos que aprender a planificar, ejecutar, evaluar, y así. Este es un círculo virtuoso. Planifico, ejecuto, evalúo. ¿Se entiende? Planifico, ejecuto, evalúo. De eso se trata la metodología del ABP. A ver, profesor, por ahí no tendrá un ejemplito, profesor. Un ejemplito nos puede poner, por favor, profesor. No lo vamos a compartir con nadie, profesor. Ya, a ver, un ejemplito voy a poner. Ya, un ejemplo, ya. Solo por lo que me ha pedido Oscar. Oscar y Onelia, ahí por interno me han pedido. ¿Ya? Entonces, fíjense, a ver, aquí está el proyecto, ya. Que todo esto les voy a obviamente compartir, ¿ya? Porque yo les envío siempre las presentaciones, ¿no? Si bien la anterior clase no les han enviado el video porque no se ha grabado, hemos tenido algunos problemas, ¿no? Con la conectividad y todo eso, pero tienen ustedes la presentación, ¿sí? Entonces igual yo les voy a enviar la presentación. Acá hay un proyecto, y este proyecto está en relación a lo que hemos ido ya trabajando anteriormente. Yo les había planteado una situación significativa. ¿Recuerdan de las cerámicas Aguajún? ¿Sí? Es que tengo que ser consecuente, pues. Mi ejemplo tiene que ser en relación a la situación significativa que hemos trabajado. Y con eso vamos a seguir trabajando. Nelia, ¿me estás escuchando, verdad? Nelia Chávez, ¿me escuchas, verdad? Entonces, miren, acá está el proyecto, acá está el título del proyecto. Vamos a organizar una expoferia cultural, ¿no? Aquí está la situación significativa, ¿no? Donde vamos a aprender a partir de la cerámica tradicional del pueblo aguajún, ¿no? Dice, en mi situación significativa, dice, esta actividad es tradicional de las mujeres del pueblo originario, quienes se han especializado en la elaboración de utensilios hechos a base de arcilla, usándolos para la cocina y la distribución de alimentos y las bebidas, especialmente del masato de yuca. Frente a esta situación de interés de los estudiantes, nos hemos planteado las siguientes interrogantes. Bueno, hay varias interrogantes, pero aquí ya está estructurado, digamos, el proyecto. Aquí están algunos de los propósitos, no he traído todos, pero algunos de los propósitos, por ejemplo, las competencias que voy a desarrollar para el área, en este caso, de comunicación, nada más, porque puede haber también otras competencias para otro tipo de área. Los desempeños que voy a trabajar. Más adelante les voy a enseñar a cómo se precisan, se modifican los desempeños. Pero eso lo vamos a hacer cuando trabajemos la sesión de aprendizaje. Hoy no hemos trabajado la sesión de aprendizaje. Estaba previsto, pero no. Y dije, mejor voy a trabajar el ABP primero. La siguiente clase todavía ya vamos a hablar un poquito de las actividades de aprendizaje, de las sesiones. Entonces dije, primero el ABP. Porque el ABP les iba a trabajar después, pero dije, no, es más pertinente trabajarlo ahora. Porque habíamos trabajado la situación significativa. Entonces dije, no, acá puede, digamos, enlazar, digamos, este trabajo. Ahí están los propósitos. Y luego me planteo las actividades. Miren, la primera actividad, escúchenme, profesores, me están escuchando, ¿verdad? La primera actividad. Esto ya es del proyecto, la primera actividad. Nelia, ¿me estás escuchando, Nelia? La primera actividad. La sesión número 1 o la actividad número 1. ¿Para qué es la primera actividad? Es para la planificación del ABP, pues. La primera actividad. Tengo que reflexionar con los estudiantes a partir de la situación significativa. Es decir, la primera actividad de aprendizaje es para reflexionar con mis estudiantes sobre la situación significativa. Les voy a mostrar la situación significativa, vamos a leer y seguramente vamos a modificar la situación significativa. Y ahí les voy a plantear la pregunta retadora y desafiante a los estudiantes para recoger sus posibles respuestas. Pero es la primera. Luego voy a organizar a los equipos de trabajo. En esta primera sesión
hablo de la situación significativa, ¿no? Formulo la pregunta. Ellos van a partir de esa pregunta, plantearse nuevas preguntas. Y luego organizo a los equipos. Como dice la metodología, eso dice la metodología, sí. Vimos, ¿no es cierto?, la metodología. A ver, profesor, nuevamente muéstrenos, por favor. Aquí está, pues, la situación significativa, la pregunta clave. Después formo equipos, ¿verdad? Formo equipos. Después planifico en equipo. Luego indago y luego presento el producto. Estas, las actividades que tengo que desarrollar tienen que seguir esta lógica, pues. Es esta metodología. Es en esa lógica que yo tengo que desarrollar las actividades. Entonces, siguiendo esa lógica, mi primera sesión va a ser de planificación con los estudiantes. Entonces ahí les voy a decir por qué la cerámica Wajún es una actividad propia de las mujeres y no de los varones. ¿Qué relación existe entre la cerámica con la cosmovisión del pueblo Aguajún? ¿Qué otras cerámicas existen de otros pueblos originarios del país? Es más, con ellos preciso estas preguntas. De repente las preguntas están mal formuladas y algún estudiante me dice, profesor, creo que la pregunta debería ser, de eso se trata. Con los estudiantes tengo que ir precisando las preguntas. Entonces, miren, acá ya tengo precisadas las preguntas. ¿Se han dado cuenta? Miren, ¿ah? Miren el cambio. ¿Están mirando? Aquí está. Entonces, estas son las preguntas que yo voy a plantear. Recién me he puesto de acuerdo con mis estudiantes, me he puesto de acuerdo con ellos y planteo por qué la cerámica Gajún es una actividad propia, qué otras cerámicas existen de otros pueblos originarios del país, para qué podemos hacer para conocer y preservar esta habilidad. Miren, acá ya hay una pregunta para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué podemos hacer? Acá ya voy a hacer el pensamiento creativo. Creativo. ¿Qué otras cerámicas? Ah, es para explorar. Pregunta de exploración. Pero, profesor, usted lo puede preguntar en orden, ¿cómo lo pregunta? Como tú desees. Y de repente los estudiantes te plantean otra pregunta. ¿Cómo podemos averiguar sobre el pueblo Aguajún y demás pueblos tradicionales del Perú? Bueno, hay, digamos, infinidad de formas. Es la primera sesión. Fíjate que estamos recién en la primera sesión. Y luego vas a pasar a la segunda sesión, a la segunda, a ver, de la primera sesión vas a ir a la segunda sesión. Y miren, y sigues planificando el ABP, porque ¿quiénes van a planificar? Aquí lo hiciste con los estudiantes, ¿no? Acá lo hiciste con los estudiantes, y aquí lo hacen los estudiantes. Acá son los estudiantes. Ellos solitos son protagonistas. Aquí está el profesor con los estudiantes en la primera sesión, porque tú has conformado a los grupos, a los equipos de trabajo, hay una planificación preliminar. Pues. Pero ya en la segunda sesión, en la otra actividad de aprendizaje, son los estudiantes quienes van a elaborar el proyecto. Ellos hacen el proyecto. Ellos van a definir el qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, con quiénes lo van a hacer, qué producto van a obtener. Ellos son los que van a planificar, ya por equipos. Obviamente cada equipo va a hacer una planificación distinto o distinta al del otro equipo. O se van a asemejar o se van a parecer. Pero esa es la metodología. Esa es la metodología del ABP. Y luego los estudiantes van a exponer y van a validar su proyecto. Profesor, pero van a hacer el proyecto. Sí, ellos van a hacer su proyecto. Y van a exponer cada uno indicando, esto es lo que vamos a hacer, esto contiene, esto vamos, etcétera. Cada uno explica. Estoy desarrollando su expresión, estoy trabajando sus competencias también comunicativas. Están planificando, están concertando. Ahí se trabaja el liderazgo, ahí, etcétera, etcétera. Voy a trabajar distinto tipo de competencias, desde competencias blandas hasta competencias duras. ¿Se dan cuenta? Ay, profesor, pero qué bonito, profesor, continúe, por favor, profesor. Ahí está. Y luego la sesión 3. Los estudiantes ejecutan las actividades de su ABP, de su proyecto.
y van a organizar en orden de prioridad sus actividades de su ABP. Dirán, a ver, ¿qué es lo primero que hacemos? De todo lo que hemos previsto en nuestro proyecto, ¿cuál será la primera actividad que desarrollemos? Van a organizar, van a priorizar, ¿se dan cuenta? Van a aprender a priorizar, a organizar, a jerarquizar las actividades y van a ejecutar la primera actividad prioritaria, que de repente va a ser insumo de las otras actividades. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica de lo que estoy explicando? ¿Sí? ¿Están ahí? Nuevamente, yo siempre ahí paro preguntando. ¿Se entiende lo que estoy explicando en la metodología del ABP? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Erlinda, qué bueno. Gracias, Joel, Analí, los únicos que me contestan, ¿no? ¿Y dónde están los demás? Eh, ¿Dónde está, por ejemplo, Katia? Katia Morán, ¿estás ahí? Josefina, Frida, ¿estás ahí, Frida? ¿Dónde estás, Frida? Ya te estamos extrañando, ¿sí? Daisy, ¿estás ahí? René, ¿estás ahí? Ajá, bueno, excelente. Eso en realidad me agrada. Está bien que estemos atentos. Muy bien, Lilla. Gracias por los aplausos, Lilla. Ahí tienes una imagen de una alpaquita, de una llamita, ¿no es cierto, Lilla? Lilla, habrás escuchado Alpaquitay, ¿no es cierto? Esa música que es de un